El acto médico, el acto quirúrgico, es origen de conflictos y discusiones de carácter jurídico. Y entre estos hay un tema que nos llama mucho la atención y que se ha discutido en los estrados judiciales, lo que conocemos como el consentimiento informado. Converso con mi socio y colega Isaías Román, que nos explicará cuál es el concepto de consentimiento informado. Bueno, el consentimiento informado es un documento que obligatoriamente debe firmar cada paciente antes de someterse a una cirugía o un procedimiento estético que represente un riesgo para su salud o para su vida. ¿Qué características debe tener ese documento donde el paciente ha de firmar que está de acuerdo con el procedimiento al que va a ser sometido? El consentimiento informado debe incluir el procedimiento que se le va a practicar, cómo se le va a hacer, debe indicar también cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, debe ser claro y debe indicar también la firma de la persona que esté autorizando ese procedimiento. Es muy importante tomar en cuenta que el consentimiento informado tiene dos caras. Está la parte del consentimiento, que es precisamente que una persona voluntariamente le dé autorización al médico para que le realice los procedimientos. Y está la parte del informado, que quiere decir que el médico debe informarle al paciente qué es lo que se le va a hacer, cómo se le va a hacer, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos. Hay muchísimos casos de la jurisprudencia en donde no le informaron al paciente. Recuerdo uno de hace muchos años de un muchacho que quedó inválido, me parece que parapléjico, no pudo volver a caminar porque le hicieron un examen, una punción lumbar, una punción en la columna para hacerle una radiografía con un líquido que se llama medio de contraste. Y ese líquido le dio una reacción alérgica que lo desconectó. Lo que nosotros alegábamos ahí era que a él no le habían avisado de ese posible riesgo, aunque fuera mínimo. ¿Qué le parece? Bueno, hay que partir primero que todo del estudio y debemos analizar de dónde proviene legalmente el consentimiento informado dentro de la legislación costarricense. Y el consentimiento informado está establecido en el artículo 22 de la Ley General de Salud e indica, que cuando es una situación de urgencia no es necesario que el paciente dé su consentimiento informado. Entonces, en casos de emergencias, por ejemplo, un accidente, donde una persona ingresa a emergencias sin piernas o con una lesión grave o hay que operarla de emergencia, en ese caso no se requiere el consentimiento informado de parte del paciente. Caso muy contrario, como sucede comúnmente con las cirugías estéticas. He visto consentimientos informados de oftalmólogos. Son como una tesis, 80, 90 páginas, en inglés y en español. De hecho, aquí hay oftalmólogos que lo traen, supongo que de las asociaciones oftalmológicas de Norteamérica o de Europa. También he visto consentimientos informados que son una hojilla fotocopiada donde dice me pusieron al tanto de los procedimientos a que voy a ser sometido, me explicaron los riesgos, me explicaron las secuelas, las consecuencias secundarias o derivadas y firma. Ni del extremo donde dice cada detalle, si va a perder una pestaña, una ceja, etcétera, etcétera, ni a la compresión de 4 párrafos en una hojilla. ¿Qué características formales debería tener ese documento? Un consentimiento informado debe ser lo suficientemente informado para que la persona tenga una noción de qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los riesgos y cómo se va a hacer. Sucede mucho, por ejemplo, en cirugías estéticas, donde el médico le dice a la paciente,
vea, yo a usted le voy a hacer una mastopexia, pero le voy a unir los puntos en vez de suturas, sino con Dermabond, que es una goma especial que utilizan ahora los especialistas en cirugía plástica. Resulta que la persona va, se hace la mastopexia y cuando llega a la casa tiene un montón de suturas. Entonces la recuperación va a ser diferente. Si tiene hilos que tienen nylon, va a tardar un poco más en recuperar. Entonces esa diferenciación en utilizar Dermabond o utilizar hilos tiene un efecto en los resultados de la cirugía. Entonces, hay muchos médicos que prefieren curarse en salud no indicando cómo van a unir los cortes. Entonces, puede ser un arma de doble filo, tanto para curarse en salud, como llamamos popularmente, como para evadir una responsabilidad. Y muy importante, y aquí es donde viene un gran desconocimiento acerca del consentimiento informado, y es que muchas personas creen que al firmar un consentimiento informado liberan de responsabilidad al médico, y eso no es así. Basta con tener una relación causa-efecto entre una conducta y un daño para determinar si hay una mala praxis médica. Eso es muy importante subrayarlo. El consentimiento informado, si tuviera un párrafo o un renglón que diga que el paciente exonera de toda responsabilidad penal y civil al médico tratante, ¿es nulo o no es nulo? Es nulo porque no puede liberar de responsabilidad penal a un médico, simplemente por el hecho de yo firmarlo en un documento. Me parece a mí que es nulo, no es válido porque las conductas penales están tipificadas y para eso están los tribunales, para llevar ese caso y determinar si existe una conducta o no que se pueda llevar a una condena penal. Este tema del consentimiento informado, yo creo que no solo, aunque estamos hablando del consentimiento informado médico, pero se da en muchas profesiones, inclusive hasta en arquitectura. Cuando usted va a contratar a un arquitecto para que le diseñe una casita, pues el arquitecto le debería explicar bien cómo va a ser la casa, cómo se va a construir. Pero por supuesto, entre una casa y una cirugía plástica, pues hay evidentes diferencias, aunque el concepto es profundamente ético, que el profesional sea transparente con su cliente, independientemente la profesión. En Iritech estamos para servirle. Puede visitar nuestras redes sociales o comunicarse con nosotros para cualquier caso.